iniciar la grabación. Estamos viendo ahora cables de carga distribuida. Estamos en la unidad 9. Nosotros ya hemos visto qué son las estructuras de cable, las usamos porque son estructuras de poco peso propio en general, pero de gran capacidad de transporte de carga. Por lo tanto, se usan en general para puentes de grandes luces. Hay puentes con luces de 1500 metros, 1200 metros de luz y tienen estos cables. Acá en el país yo no incorporé fotos, pero están el puente General San Martín, tengo entendido, entre Resistencia y Corrientes. ¿Alguno ya lo ha visitado ese puente? Cuéntenme, ¿alguno ha tenido la oportunidad de ir? No, profe, no tuve la suerte. Vamos a ver si acá lo ponemos. Puente General San Martín. Mira, vamos a ver si sale acá. A ver si sale. Creo que se llama Puente General San Martín. No es este, no es este. General Belgrano, claro, ¿cómo me va a salir? Me equivoqué de general, qué mal. El profesor está pésimo. Bueno, ahí está. Puente General Belgrano, este es el puente. Este puente tuvimos oportunidad de visitarlo en alguna ocasión. Miren qué bonito que es este puente. Y está resuelto en cables, miren. Está resuelto en cables. Eh, a ver, vean ahí alguna foto, ¿no? Del puente. Esto atraviesa el Paraná. Hay algunas fotos bellísimas. Yo le he tomado fotos personalmente a este puente cuando tuve la oportunidad de visitarlo al puente con alumnos justamente de UTN. Verlo en esta forma de noche, realmente un puente bellísimo. Y el otro puente muy bonito en cable que hay en el país, el puente Rosario Victoria. El puente Rosario Victoria. Este también lo he tenido oportunidad de visitarlo. Miren qué bonito que es, ¿no? Miren esta foto. A ver si la quiere cargar acá. Ahí es una foto bellísima, ¿no? Del puente. Todos son puentes atirantados, ¿no? Estamos hablando de grandes luces, ¿no? De grandes. Miren la sección del cable y cómo va tomando la estructura de hormigón. Ustedes la pueden transitar por acá. Realmente da gusto verla a la obra esta. Este es el de Rosario Victoria. Uno puede verla por acá. Yo pagué hasta un paseo en barco donde uno lo iba viendo al puente con el barco, el catamarán, y lo podía ver de varios lados de cuando lo estaba, que queda como un lugar de visita. Realmente es muy, muy interesante la utilización del cable como puente, ¿no? Hay algunos ejemplos, acá yo les mostraba como estos de tuberías, o sea que no necesariamente hay que usarlos para grandes obras. Cuando fuimos al CONEI de Olavarría vimos puentes peatonales con sistemas colgantes, también muy, muy bonitos. Y si ustedes van, no sé si por ahí han ido a Santa Rosa de Calamuchita, van a encontrar un puente peatonal muy bonito también con estructura de cable para cruzar el río Santa Rosa. No sé si alguna vez han ido a Santa Rosa de Calamuchita. ¿Alguno no ha podido viajar por ahí? Sí, profe, yo conozco. ¿Vos conocés, Juan? ¿Y has podido Sí, cruzar por el puente peatonal? sí, puedes cruzar por el puente, es una sensación rara. A ver, ahí la buscamos, mira, ya que estamos viendo puente peatonal, se llama Santa Rosa de Santa Rosa Calamuchita. A ver si lo vemos, al puente peatonal. Este de acá. Me acuerdo por las jaulitas, ¿no? Y se te mueve todo, ¿no es así, Juan? Sí, Se te sí, sí, mueve por eso. todo, mira.
se te mueve todo, ¿no? Y es más que interesante. A mí me ha tocado pasar en algunos puentes peatonales, hay algunos muy bonitos, pero me acuerdo uno en particular, uno en Mendoza, en el Cañón del Malargüe, me parece, en alguno de esos lugares. La verdad que y me tocó, ese lo pasé, realmente era para hacer un poquito de turismo de aventura. La verdad que las tablitas estaban mínimas. El de Calamuchita se te mueve, pero vos ves, estás en una estructura más o menos Pero te da importante. seguridad. Te da sensación de seguridad. No, este de Mendoza era tremendo, para decir así. Era increíblemente, a ver, puente peatonal. No me acuerdo si es Malar. No sé si saldrá acá por Malargüe. No. Estos son puentes que hay en esa zona, pero es en un parquecito. Hay uno, algo así como que cruzas un río así. No sé si es este el que yo he cruzado. Te digo que eh, te da miedo realmente, porque pasa, pasa realmente, pasas ahí el río y acá se te mueve todo el puente, ¿no? Por ahí pasarlo por entre las Disculpe, rocas. ¿no es Puente del Inca, ingeniero? No, no, Puente del Inca es otro. Esto es más largo. En Puente del Inca, el Puente del Inca en realidad es un puente de piedra, tengo entendido. O sea, es una roca que atraviesa. Eso es Puente del Inca hecho, digamos, y más, lo podemos poner acá en el buscador Puente del Inca. Tengo entendido Puente del Inca, acá lo vamos a ver. Puente del Inca, ya lo vamos a ver acá en... ¿me entienden? Mira, ¿ves? Esto es Puente del Inca, ¿ves? Es una formación natural. ¿Te das cuenta? Está la roca, el suelo, y es una formación natural esto. Hay un cañón. No es que lo han construido esto, ¿no? Y acá, creo que por acá cruzaba el camino del Inca y bueno, y por eso es tan famoso, ¿no? Inclusive todo este tema de acá de Mendoza. Pero no es una construcción esto, ¿no? Esto es directamente un puente formado, creo, por la glaciación, el glaciar, creo que lo ha ido perforando y lo ha ido horadando la roca y por ahí se ha formado, ¿no? Acá hay algunas fotos muy, muy bonitas, miren ahí de Puente del Inca. Eso ya es un puente, para decir, no sería el caso que estamos hablando, ¿no? Bueno, la verdad que estamos viendo cosas muy, muy lindas, ¿no? Lo de la naturaleza estaba interesante también, lo de Puente del Inca. Hay acá en La Rioja, hay algún lugar también que tenemos una cosa similar a lo de Puente del Inca, ¿no? Hay algunos lugares, me parece que en el cañón del Miranda, en alguno de los cañones secundarios, me parece que hay algo, hay también de ese tipo de estructura. No sé si ustedes han recorrido la cuesta de Miranda. Bueno, yo veo que todos les está faltando un poquito de conocimientos de vivencia, ¿cierto? Entonces, post pandemia, espero que cada vez que les digan, che, vamos a tal lado, digan, sí, yo voy, pero aunque no tengan ganas, vayan porque siempre el hecho de, siempre va a haber un lugar nuevo por conocer, algún lugar que les va a llamar la atención o van a decir, che, esto la verdad me gustaría preguntarle al profe porque vi esto, le saco una foto, veo dónde es y la verdad que me llama la atención. Eh, Acá habíamos visto algunos ejemplos de la clase pasada, el tema de los cables de alta tensión. Nosotros tenemos un sistema de alta tensión, línea de 500 kilovolts, que llega desde la localidad de Recreo, Catamarca. Esa línea la cruzan ustedes, la pueden ver que llega acá a la localidad del Estanquito, a 30 kilómetros al noreste de la ciudad capital, por la ruta 5. Y lo pueden ver cuando cruza completamente esa línea, cuando están haciendo el tramo San Martín Casa de Piedra, yéndose a Córdoba por esa ruta, ¿no? Es ruta 60, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa cuando tienes que calcular un cable ahora que tiene ya no es el cable de carga concentrada, sino que tiene una función de carga? Entonces, este cable tiene su propio peso y tiene un propio esquema de carga que puede ser una función de carga variable, cualquiera. Cuando nosotros tenemos que calcular esto, obviamente, ¿qué vamos a aislar? Vamos a aislar un pedacito de cable acá. No sé si están viendo mi mouse. Y cuando aíslan ese pedacito de cable, ustedes pueden plantear las siguientes expresiones. Yo le voy a agregar acá, a ver si podemos agregarle acá. Entonces tenemos, si hacen ustedes sumatoria de fuerzas en X igual a 0, por lo tanto, van a ir viendo que las expresiones, acá van a tener una expresión, acá tienen una componente t por el coseno de tita, y acá tienen una componente t por el seno de tita, ¿cierto? ¿No? Tienen tensiones en el punto y en el incremento del delta X tienen una nueva tensión, pero esa tensión, entre comillas, ampliada. ¿Qué es lo que es más importante acá, más allá de la deducción? ¿Por qué? Porque esta deducción, ¿qué es lo que se hace? Se toma la derivada o se divide todo por delta X, ¿no? Pero para no ponerse a hacer análisis matemático, vamos a hacer un poco de razonamiento. Mira lo que te vas a dar cuenta. Si vos haces la componente esta de acá, t más delta t por el coseno de tita más delta tita, esta componente t, llámale x, tiene que ser absolutamente igual a esta t coseno de tita. ¿Por qué? Pregunto. ¿Alguien se da cuenta? Por la condición de equilibrio, Por condición de equilibrio, porque no hay más fuerzas horizontales. ¿Te das cuenta que al ser, por más que acá haya una función de carga Wx por delta S, donde delta S tiene que ver con la longitud acá del cable, esto es el caso más general de todo, es más, no lo vamos a resolver nosotros, sino lo estamos analizando nada más, vamos a ver que por más, siempre las componentes de peso tienen dirección Y, para decir así. Entonces, vemos claramente que la componente horizontal siempre se tiene que mantener. Y si se mantiene, significa que la derivada del t por el coseno de tita respecto de x tiene que ser 0. ¿Por qué tiene que ser 0 esa derivada? Porque la derivada en realidad es una constante. ¿Me entienden? La derivada de una función, para que este componente sea igual a este, tiene que ser una constante. Por eso la derivada es 0. ¿Me entienden? Cuando vos tenías una derivada de una función igual a 0, significaba que la función era una constante, ¿cierto? De la misma manera, vos podrías plantear la sumatoria de fuerzas en I igual a 0 en el otro sentido. Y vos tenías menos t seno de tita, que es esta componente de acá. Obviamente el Wx por el delta X, acá el delta X lo asimila al delta S. ¿Por qué? Porque dice, che, mira, este delta X respecto a el arco se confunde con la cuerda, con la proyección de la cuerda. ¿Me entienden? Ese es el concepto. Si acá la variación de ángulo es muy pequeñita entre los dos puntos, porque delta X, vamos a pensar que tiende a 0, entonces acá por eso hacen esta expresión, Wx delta X, y por el otro lado tienen la función incrementada, que es la componente de acá. Obviamente, vamos a pensar que el cable, yo acá no quedó muy prolijo esto queda así.
queda mucho más prolijo mirada como componente, ¿no? Esto era TI, esto es TI. Entonces, vemos claramente que el cable va recogiendo el peso, la componente I va tomando el peso que se va acumulando del cable. ¿Desde dónde? Desde el punto más bajo del cable hasta el apoyo. Y bueno, y vamos a tener una expresión dividiendo todo por delta X e igualando a 0, digamos por el tema de la expresión de acá. Una derivada acá, donde eventualmente acá, cuando hagan el delta X acá dividido en delta X, les queda directamente la función WX, o sea, la función carga, igualada a 0. Esto sale de la segunda expresión, ¿no? Finalmente, si ustedes hacen el cociente entre estas dos funciones, van a ver que la derivada de y respecto de x es igual a la tangente de θ, lo cual también es como lógico, ¿no? En una palabra, vos tenés siempre, si esto era TI y esto TX, esto era la tensión, ¿cierto? Acá tenés θ. Lógicamente, TI sobre TX, ¿me entiende? Es la tangente de θ. Las derivadas de estas funciones van a ser la tangente de θ, ¿no? Y eso no arroja mayores comentarios. Ahora, si vos a estas tres expresiones que hemos logrado definir, las trabajamos a partir de el concepto de integrales, o sea, las integramos a las expresiones, llegamos a la conclusión que t coseno de θ integrada es una constante, ya que es igual a la fuerza horizontal. La fuerza horizontal, ya hemos dicho, a lo largo del cable, la fuerza horizontal no puede cambiar. No cambia porque si no el cable se estaría yendo para un lado, ¿no? La segunda expresión integrada nos queda que el t por el seno de θ, que es la componente ni, va a ser igual a la integral de la función carga diferencial de x, y lógicamente el cociente entre ambas funciones, si esta es igual a fh, te queda que 1 sobre fh, o sea, ti te queda en el numerador, tx te queda en el denominador, y te queda esta expresión para dy de x. Obviamente, si vos querés levantarla a la ecuación de la función del cable, o sea, la geometría del cable, va a ser sacar la constante esta y volver a integrar esta función, la integral de la integral. Estas integrales no son fáciles, ya, claro, no son sencillitas. Van a ver que ahí en los prácticos, ahí en el ingeniero Maki les va a mostrar ahí algunas alternativas, algunos trabajos con series, con aproximaciones, porque no son integrales sencillas. Pero nosotros vamos a hacer, para evitarnos todo este lío, nos vamos a ver qué pasa cuando tenemos una carga constante, vean, y tenemos un caso como este. Y entonces cuando hay una carga constante, hay unas consideraciones que hay que hacer. W0, esa carga, ven, que es el peso del puente, es mucho mayor que el peso propio del cable. Entonces, a pesar de que estos cables, les aclaro, en el caso del Golden Gate, este cable tiene, yo no me acuerdo si era 1,80 m de diámetro, una cosa así, un cable gigantesco, para decir así. Lo podemos buscar acá por internet y lo van a ver, ¿no? Pero por más, acá estamos hablando de miles de toneladas que pesa el puente, y ponele que este cable pese algunas toneladas, pero en proporción el peso propio horizontal, este W0, es mucho más grande que el peso del cable. O la segunda condición va a ser que si a esta h, que es la distancia entre el punto más bajo del cable respecto
de la distancia entre los apoyos, que se llama luz del cable, si esto, H, que también muchas veces lo van a ver como F o flecha, si F sobre L es menor a 1 sobre 20, se dice que el cable es tenso. Y si el cable es tenso, vamos a decir, o sea, tiene un cable con este tipo de expresión, o sea, F y L, ¿no? Estamos hablando, ¿ven? F sobre L menos 1 sobre 20, el cable es tenso. Entonces, ahí, ¿qué es lo que va a pasar? El peso propio del cable es prácticamente lo mismo que la proyección del peso respecto de X. O sea que, para decir así, si este es el segmento de cable, el peso propio del cable integrado acá se puede considerar constante respecto de X. Vamos a pensar que acá hay un diferencial de X y este es W0, es un peso distribuido, ¿no? Es aproximadamente igual al peso WS. O sea, W0 es prácticamente igual a WS. WS es el peso del cable con todo el desarrollo o en una palabra, lo que yo les había dicho, el arco se confunde con la tangente acá, y entonces, esto es ¿por qué? Porque el ángulo acá es muy bajo. ¿Se acuerdan cuando habíamos hecho en algunos casos decíamos, che, mira, la tangente, cuando el tita es muy pequeño, la tangente de tita se confunde con el seno de tita y se confunde con tita, ¿entienden? Entonces, en esas condiciones también se puede hacer esta solución para carga constante. Son los dos casos, y sobre eso vamos a trabajar. Vamos a ver acá cómo se pone esto para un caso. Yo voy a... Lo alcanzaron a ver acá, ¿no? Al cable. Yo lo voy a trabajar un poquito más para que vean qué es lo que se trata de hacer acá. Acá el concepto es aislar un pedazo de cable. Vamos a tratar de aislarlo. A ver si... Pero ahora vamos a aislarlo desde el punto más bajo al apoyo. Si esto es A, el punto más bajo es B y el otro apoyo es C, vamos a decir que estamos aislando entre B y C el cable. Ahora, si yo aíslo entre B y C, ¿cuál es la ventaja? Que cuando vengo acá la tensión está, ahora sí la tensión en el cable es horizontal, ¿cierto? Esa es una ventaja. O sea, esto es T0, que antes nosotros habíamos dicho, che, esta es constante. Sí, bárbaro. Pero siempre tenía una componente en X y una componente en Y. Pero en el punto más bajo del cable, T0, o sea, TX es igual a la tensión del cable. No hay componente vertical del cable. Acuérdense que el cable, al tener poca sección, no absorbe esfuerzos de corte. Y por el contrario, en el apoyo, la tensión del cable es tangente acá y tiene una componente horizontal, llámenle, vamos a decir, TCX, y tiene una componente vertical, llámenle TCI. Y obviamente este TC es la tensión en el cable. Está claro que si yo ahora le voy a agregar ahora la carga distribuida se la voy a poner directamente acá. Horizontal a mí no me salió perfecta, ¿no? Ustedes ya saben que su profesor no es tan bueno en este tema de la virtualidad. Y tiene una ventaja.
Porque yo ya sé que esto cuánto vale. L sobre 2. Mire. Entonces está bárbaro, ¿por qué? Porque yo ya, si quiero desde el punto más bajo, yo puedo plantear un sistema de referencia, llámale X, Y, desde el punto más bajo del cable, y el peso del cable, W, el peso del cable W0, constante a lo largo del cable, ya sea porque estamos en el caso este, donde vale W, no le vamos a poner entonces W0, vale W, en ese ejercicio vale W, vean acá, está ahí, está ahí. Ahí vamos a poner el TCI, y nos quedó un poquito escondido nuestro peso W, ¿no? Ahí, ese es W, ¿no? Ese es el peso del cable. Entonces, ¿cuál es la ventaja de trabajarlo como lo estamos trabajando? Y acá tenemos el ángulo θ en el apoyo, ¿no? Entonces, cuando yo quiero hacer ahora las mismas cuentas que había hecho recién, yo digo, mira, sumatorio de fuerzas en X igual a 0. Por lo tanto, tengo TC por el coseno de θ, que es TCX, ¿cierto? Menos T0 igual a 0. De lo cual se desprende que la tensión mínima, la tensión horizontal, en realidad es igual a la tensión en el punto C, acá, esta tensión máxima, por el coseno del ángulo θ, que todavía no lo sé cuánto vale, acá el ángulo θ. Si ahora planteo sumatoria de fuerzas en I igual a 0, ¿qué tengo por un lado? TC por el seno de θ menos W, esta carga distribuida, por L sobre 2, ¿no es así? Por esta distancia. Para este caso, acá tenemos los datos, ¿no? No hay problema. Son las dos componentes que hay. Obviamente esta es la integral de esta expresión, ¿no? Igual a 0. De lo que se desprende que la tensión en el cable TC, acá esto lo puedo, la puedo expresar a esta tensión en el cable, la puedo expresar también directamente a partir de TC por el seno de θ igual a W por L sobre 2. No nos vamos a meter a hacer la disquisición, porque es lo bueno. ¿Y esto a qué es igual? Esto es igual a TI, a TCI, ¿no? Porque TCI, acuérdense, miren, ahí está TCI, era TC por el seno de θ. Entonces TCI es TC por el seno de θ, y TCX o T0, que también es TCX, lo mismo, es igual a esta otra expresión. Con lo cual yo podría decir que la tensión en el cable es igual a la raíz cuadrada de ambas componentes elevadas al cuadrado. O sea que una componente es T0 al cuadrado, más W al cuadrado por L al cuadrado, dividido en 4. Yo podría tranquilamente encontrar acá la tensión en el cable, la tensión en C, y esto es tensión máxima. Aclaro,
esta tensión máxima, estoy hablando en el punto C acá en el apoyo, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos dicho que el cable viene juntando el peso del mismo, el peso que transporta, y va a llegar al apoyo donde eventualmente esta expresión acá con L toma su máxima expresión. Si fuera en X, la tomaría en X. Y si no, la toma en L, ¿no? Por otro lado, si yo tomo momento sumatoria de momentos en C igual a 0, ¿qué tengo? Tengo T0, acá tengo la distancia en I, acá ven, es igual, vamos a ponerlo igual a la flecha, ¿me entienden? Entonces, que en este caso es igual a 6, Y acá, y quiero ver si acá, sí, L sobre 2, por eso les quedó L cuadrado sobre 4. Y acá la abscisa X era L sobre 2 porque estábamos un cable justo donde A y C son igual, están a la misma altura, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Antihorario T0 por F menos horario W por L sobre 2 por L sobre 4 igual a 0. Y ahí estoy tomando momento acá. De ahí que puedo despejar. Puedo despejar mi famoso T0, que yo ando buscando, hace rato que ando buscando. Entonces tengo W por L cuadrado sobre 8F. Y encuentro ahí una expresión muy interesante, que eventualmente esta expresión yo la puedo inclusive llevar y reemplazar acá, ¿no? ¿Qué es lo que me permite encontrar? Si yo ya tengo acá la expresión de T0, que era la componente esta, porque esa es constante en todo, y tengo TCI, porque TCI era igual a W por L sobre 2, eventualmente ya tengo resuelta la tensión en el cable, la tensión. Esto es tensión horizontal. La tensión horizontal. Ahora, cuando uno lo quiere trabajar a esto en términos de variable X e Y, hay una manera de hacerlo. Yo lo voy a tratar de hacer a lo mismo. A ver si la podemos deducir más general. Es esa expresión acabo de encontrar. Esta expresión, acuérdense, es una expresión que me sirve para resolver este problema. El problema del cable cuando tiene A y C, están a la misma altura, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo ahora otro ejemplo, ¿no? Y eventualmente tengo acá un cable general, vamos a pensar, un cable general, muy similar al anterior, pero yo en vez de tomar acá, tomo el punto más bajo, T0, acá esto era B, esto era C, voy a tomar acá un punto D cualquiera, no el del apoyo, ¿me entienden? No el del apoyo, ¿no? Y voy a generar un sistema de referencia. Y para ver si encuentro expresiones más generales de las que acabo de encontrar, ¿no? Entonces, cuando hago esto, yo tendría que hacer la última que me faltaría, es decir, miren, la coordenada del punto D va a ser X y la altura del punto D va a ser Y. ¿Me entienden? Va a ser I la altura, ¿no? Y yo podría empezar a aislar ese pedacito de cable, a ver si lo puedo encontrar. Ah, y lo que no le puse acá es que este cable, de nuevo, está sometido
a una carga constante. A una carga constante W. Carga por unidad de longitud. W. Donde W, hemos aclarado, W es mucho mayor, esta proyección horizontal es mucho mayor que el peso propio del cable, que es la condición que hemos puesto, ¿no? Entonces, cuando yo quiero ahora hacer el mismo análisis que acabamos de hacer, pero lo quiero hacer para el pedacito de cable, ¿cuál es la ventaja que tengo? Que ahora yo tengo este pedazo de cable que tiene coordenadas, vamos a decir acá, X, hasta este punto, y tiene coordenada Y acá hasta este punto. Coordenada Y. Acá estaba B y acá estaba D. Y tengo exactamente la misma, nada más que ahora tengo acá una tensión T, que se puede convertir en una tensión T sub X y acá una tensión T sub Y. Descompuesta, ¿cierto? Ya sabemos que esta fuerza, T en cualquier punto del cable, ya sabemos que T es igual a la raíz cuadrada de Tx al cuadrado más Ti al cuadrado. Y por otro lado, en B, la única tensión en el cable es la tensión T0. ¿Por qué? Porque B es el punto más bajo de este pedazo de cable. Entonces, cuando lo hacemos así, la ventaja que tiene que nosotros podemos encontrar ahora lo mismo que hemos estado planteando, pero eventualmente expresiones. Acá vamos a poner el ángulo θ. Y entonces nosotros podemos plantear de nuevo lo mismo que hemos planteado acá. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Ya vimos que nos aparecen puntos por cualquier lado de la pantalla, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos? Menos, a ver, ¿qué pasó? Olvidamos de tomarlo en lápiz. Menos T0 más Tx, que es T por el coseno de θ, igual a 0. ¿No? De esto que podemos despejar acá, siempre tenemos que T por el coseno de θ es igual a T0. O sea que, y como esto es constante, ¿no? Porque T0 es un valor que siempre es constante, ¿no? Y esto, eventualmente, vean, cualquiera sea el valor de X, siempre la proyección en la horizontal va a valer una constante. Y por el lado de la sumatoria de fuerzas en Y, igual a 0, nosotros ya tenemos que acá tenemos un pedazo de cable nomás y de carga. Ahí esta es la variable X, ¿no? Variable X. Tenemos que en el sentido ahí tenemos T por el seno de θ menos W por X igual a 0. De lo que se desprende que T por el seno de θ es igual a WX. Y vamos a ver ahora la relación esa que habíamos hecho, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos hecho tangente de θ? Tangente de θ. Tangente de θ, que es igual a TI sobre TX. O sea que es igual a T seno de θ dividido en T coseno de θ. Esto se va con esto, seno de θ, coseno de θ, tangente de θ, o sea, divido miembro a miembro
estas dos expresiones, t seno de tita sobre t coseno de tita. Entonces, t seno de tita es igual a wx y t coseno de tita es igual a t0. Entonces, que la tangente de tita es igual a wx por d por t0. Pero también tangente de tita, que es igual, normalmente uno lo puede hacer igual a di sobre dx, ¿cierto? Entonces ahí tiene una primera aproximación de cómo va a empezar acá a trabajar. O sea que la derivada esta de esta función en realidad es una expresión lineal, ¿ven? W y t0 son constantes y x es una variable a la potencia 1. De lo cual ya podríamos empezar a darnos cuenta que la forma del cable que resuelve esta ecuación para que esta expresión tenga validez va a ser una parabólica, una cuadrática, ¿no? Para que su derivada primera sea una función lineal, ¿no? ¿Y cuál es la otra cosa que habíamos hecho? Nosotros hicimos sumatoria de momentos en D igual a 0. ¿Por qué? Porque cortamos. D a izquierda sería. Igual a 0, cortamos. Y entonces, de nuevo, ¿qué tenemos? T0 por la distancia I. Acuérdense que la abscisa, la ordenada es I. Menos W por X, que es esto, por el brazo de palanca. Esto es WX. Por el brazo de palanca, que es X sobre 2. Por X sobre 2 igual a 0. De lo que se desprende que T0i es igual a W X cuadrado y acá dividido en 2. O lo que es lo mismo, y la función es igual a W sobre 2T0 por X cuadrado. Con lo cual ahí estamos viendo algo que más o menos ya veníamos intuyendo, que la función que resuelve todo este sistema tiene que ser, la forma del cable tiene que ser una parábola. Ahora bien, no todos los cables toman la forma parabólica. Ese es un primer problema, ¿no? El segundo problema que tiene esto es que para que tome esa forma parabólica, para que esta expresión, la última que hemos encontrado, tenga validez, porque todos los otros conceptos, W y T0 y un medio, son constantes, son coeficientes de la parábola nada más. La otra condición que hemos visto es que para que se cumpla esa condición, la carga W, esta que estamos viendo, esta, tiene que considerarse por ser lo mismo, digamos, la proyección horizontal que la curva. Y eso se daba en las dos condiciones que yo había puesto. O el cable es tenso, o sea que tiene una relación F sobre L bien pequeñita, o la carga es muy grande, o W es mucho más grande que el peso del cable, y entonces sí vale esta expresión. ¿Entiendes? Esta expresión. Entonces, en los dos casos en que nosotros estamos planteando, nosotros podemos encontrar esa expresión. Vean ahora, si yo tengo esta función y ahora yo la derivo a esta función, miren, ¿qué pasa si yo hago dy de x? El 2 baja para acá, ¿cierto? Me queda 2w, porque es una constante, ¿cierto? Por x dividido en 2t0, ¿no es cierto? Y eso queda igual a w por x sobre t0. Y ahí nomás que nos encontramos que es igual a qué expresión. A la expresión que nosotros encontramos acá. ¿Cierto?
la misma expresión, ¿no? O sea, ahora hemos encontrado la función que mejor representa esta variación, que es la parabólica, y hemos visto que la relación entre las fuerzas, ¿se acuerdan? Porque la tangente de θ salía por una relación entre las componentes de las fuerzas, ¿no? No salía de otra cosa, ¿no? Tiene exactamente la misma expresión que derivando la función del cable, la función que adopta el cable, si esta W es muy importante o el cable es tenso, es una cuadrática. Me van a preguntar, y bueno, ¿qué pasa si yo no tengo esa situación? Bueno, cuando no tengo esa situación, estoy frente, que sería el caso este, cuando no tengo esta expresión, la expresión que representa la forma del cable normal, para decir los cables de alta tensión, ahí el peso del cable no es despreciable y es el único, porque es solamente el peso del cable que da de poste a poste, ¿no? Y no es tenso en los de alta tensión. Hemos visto fotos, ¿no? Entonces ahí, ¿qué es lo que pasa? La forma que adopta el cable no es una cuadrática, sino es una catenaria. Y la expresión de la catenaria es una expresión complicada desde el punto de vista del análisis matemático, que tiene que ver con una función de tipo seno hiperbólico, coseno hiperbólico. O sea, empieza a depender de esa función catenaria de expresiones que nosotros no estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, como no estamos acostumbrados, nosotros, por lo menos en esta cátedra, nos quedamos con la solución del cable para la carga, para cuando la carga distribuida es muy importante esta carga horizontal, o la relación entre la flecha, acá lo habíamos puesto, la relación entre la flecha y la luz es de alrededor de 1 sobre 20, o sea, un 5% más o menos. Entonces se dice que el cable es tenso y vos podés, entre comillas, confundir la proyección del cable con el peso del cable, ¿no? ¿Qué otra cosa quiero mostrarles? Bueno, ¿qué pasa con algunos ejemplos acá que empiezan a ser complicados, ¿no? Fíjense acá algunos ejemplos, ¿no? Les dan normalmente el peso del cable, el peso propio del cable, o sea, les dan acá el W, el peso del cable, o sea, vamos a poner acá, sería en libras pie, expresado en libras pie, seguramente por el tipo de unidades que se están usando, pero les dice, miren, yo tengo este cable, miren, 10 dividido en 300, y esto da valores muy chiquititos, ¿cierto? Lo podemos hacer acá, ¿no? 10 dividido 300, ¿no? Me da el 3,33%. O sea, me da 0,033. 10 dividido en 300. Y esto es menor a 1 sobre 20, ¿no? Que es 0,05, ¿no? Entonces, estamos ante un cable tenso, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelven estos problemas? Miren, lo primero que hay que identificar son los puntos, los vanos, los puntos más bajos de la estructura. Entonces, cuando vos encontrás esos puntos bajos, vamos a llamarle a este punto, si quieren, le podríamos llamar D, y a este le podemos llamar E. Si yo encuentro el punto D, yo tengo la ventaja de que acá eventualmente yo puedo cortar el cable y aislarlo. ¿Entienden? Lo aíslo al cable, ¿no? Lo corto acá justo en E y en D, lo corto. Entonces cuando lo corto, ¿cuál es lo que yo voy a buscar para encontrar la posición esta H, la coordenada H del punto E?
Yo lo que ando buscando es que en el punto B no haya una resultante de fuerzas horizontales, porque si no esta fundación acá va a estar comprometida o va a estar sometida a un vuelco. Y eso no es algo que yo quiero. Entonces mi planteo de fondo es encontrar que en B haya equilibrio de fuerzas horizontales. Entonces lo vamos a llamar, vamos a tratar de pensarlo nuevamente a esto. Lo vamos a tratar de pensar nosotros, ¿no? Ahí se queja mi computadora porque no la trato bien. Y entonces ahí tengo una posición de cable. Creo que no me ha sido muy feliz el dibujo. Lo vamos a tratar de mejorar. Entonces, y por el otro tiene un vano más corto, ¿cierto? Y entonces si acá es 10 y acá de este lado, ¿cuánto quedan? 150 pies. 150, mírenlo acá. 300, la mitad es 150 y el otro de 200, la mitad es 100. Acá es 100. Acá tengo una coordenada que no sé, que me la piden como una variable h. O sea, no sé cuánto cuelga el punto más bajo, acá. Entonces, este punto era B, este punto era D y este punto era E. Y vamos a hacer equilibrio de fuerzas acá para tratar de entenderlo esto. Por un lado tenemos acá, que podemos llamarle T01, la tensión del primer vano, y acá tengo la tensión del segundo punto, T02, ¿cierto? Del segundo punto del vano. Ahora, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Estamos pidiendo que eventualmente acá no exista componente horizontal, o sea, T01 sea igual a T02. Acá tengo W1, el peso de un cable, y acá tengo W2, el peso del otro cable. Obviamente W1 va a ser el peso del cable por 150 y W2 va a ser el peso del cable, W, peso por unidad de longitud del cable por 100, ¿no? Entonces, mira qué fácil nosotros lo podemos plantear. ¿Qué hemos dicho? Que estas tensiones, nosotros andamos buscando que estas tensiones eventualmente sean iguales. ¿Para qué? Para que acá en este punto, únicamente, este punto en la torre B, solamente exista una tensión vertical, una reacción vertical. B sub I. ¿Qué hemos dicho? En B no hay componente horizontal. Si no hay componente horizontal, significa que menos T01 más T02 es igual a 0, con lo cual podemos decir que T01 es igual a T02 y es igual a T0. O sea que las tensiones horizontales de ambos vanos tienen que ser iguales. Y entonces acá ya te queda un poquito más fácil, porque vos, si tomas momento respecto a B, sumatoria de momentos en B igual a 0, vamos a tener que antihorario. Esto al final acá, habíamos dicho que esto era igual a T0, ¿cierto? Y esta es igual
a T0 también, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Que T0, esto es negativo, T0 por 10 más W1 por 150 sobre 2 menos W2 por 100 sobre 2, porque esto por este brazo de palanca, ¿no? Esta fuerza por el brazo de palanca, más T0 por H igual a 0. Entonces, de esta expresión, ¿qué vamos a despejar? Vamos a despejar a H. Pero para despejar a H, nosotros tenemos que tener encontrado T0. Y T0 la podemos encontrar. ¿Por qué? Para encontrar T0, ¿qué hacemos? Aplicamos la parte de la estructura donde yo sí puedo conocer cuánto vale T0, que era resolver el lado izquierdo. ¿Se acuerdan lo que ya hicimos? Este era T por el coseno de tita, ¿cierto? Y esto era T por el seno de tita. Esto estaba en B. Y acá, ¿qué teníamos? La carga. Esto es D. Y vamos a cambiarle acá la carga, la vamos a poner todas en rojito para que se identifiquen las cargas. Acá teníamos W1 y acá teníamos T0. Y como conocemos esta cantidad que es 10 y este brazo de palanca que era 75, nosotros tenemos que sumatoria de momentos en B a izquierda igual a 0. Estoy tomando un momento en B de la parte izquierda ahí de la sección. ¿Y qué me queda? T0 antihorario por 10 menos W1 por 75 igual a 0, de lo cual significa que T0 es igual a W1 por 75 dividido en 10. Bueno, ya resolví esta parte de la expresión, repongo acá, ¿y qué es lo único que tengo que despejar? H, nada más. Alguien me puede decir, mire, si usted ya conoce T0, ¿puede hacer el planteo directamente acá con esta mitad de la estructura? Sí, sí lo puede hacer. Lo puede hacer perfectamente al planteo tomando solamente la mitad de la estructura, ¿no? Bueno, ¿qué es lo interesante que estamos viendo, no? Estamos viendo que por más que tengan cierto grado de complejidad los ejercicios, nosotros siempre encontramos una solución cuando, insisto, esto para las preguntas teóricas en los parciales, la carga W sea mucho mayor que el peso propio del cable o el cable esté tenso, como sería en el caso este, ¿no? Donde el cable está realmente está tenso. Bueno, nosotros vamos a ver ya después que esto nos va a permitir resolver y bueno, y nos va a permitir encontrar acá las soluciones que nosotros andamos buscando. Preguntas que surjan. Profe, Sí, ¿cómo sacó el 10? O sea, la altura de 10 mira, era y la dato. D. Acá era dato. Era dato. Te dan de un lado del vano, te dan los 10. Yo lo voy a dar. ¿Ves? Ahí estaba el 10. ¿No? No es que lo inventé, ¿no? Era dato del ejemplo ahí del cable, ¿no? Hay cable, bueno, con el ingeniero Maki ya van a ver que se van a entretener bastante haciendo ejercicios. Hay problemas, les digo que soy sincero, hay problemas donde
¿Cuáles son los problemas que eventualmente les va a generar más problemas, ¿no? Pero eso yo se los dejo ya directamente para que los manejen en el práctico, ¿no? No. Los problemas donde generalmente el alumno le cuesta un poco más es cuando ocurre esto. Cuando el apoyo A y B estén a distinta altura, ¿no? Cuando están a distinta altura, ahí surgen algunas cuentitas ahí que hay que hacer más interesante y bueno. Y eventualmente siempre el cable, donde se corta, eso también les tiene que quedar, se corta en el punto más bajo, ¿no? X y en este punto C, el punto más bajo del cable. Por más, ahora ya la diferencia es que acá ya queda como asimétrico, ¿no? De un lado el cable es más largo, de otro lado es más corto, ¿no? Siempre, siempre, en todos los casos, como la carga del cable es vertical, las cargas horizontales ya hemos dicho que siempre son constantes, ¿no? Y entonces vamos a ver qué cable, de qué lado del apoyo el cable tiene más tensión y de qué lado tiene menos tensión, ¿no? Bueno, jóvenes, a mí me gustaría hacer ahora un receso. Yo voy a detener ahora la grabación.